Bienvenidos al canal de YouTube de Autorepuestos Henry. En este video haremos la prueba del distribuidor de Daewoo Racer con motor C16NE. Tenemos en la mesa el distribuidor, tapadero y rotor, bobina captadora extra, la bobina, cable de bujías, la bujía de pruebas y la batería de 12 voltios. Comenzando con el distribuidor, tenemos que hacer electrónico de tipo inductivo. Como podemos observar, solamente tiene la bobina captadora que está abajo, el reductor que está arriba. De la bobina salen dos líneas que van hacia el módulo encendido directamente, en las cuales la línea verde es positivo de captador y la línea blanca es negativo de captador. Este módulo encendido tiene dos variantes. La primera es que como chispa tiene acá el procesamiento de señal y señal de salida. Estas dos líneas van hacia la bobina. El signo más es la línea positiva. Letra C es negativo de bobina. Las otras cuatro líneas van directas hacia la computadora, donde G es ground, de tierra, B es bypass, R es ref y E es EST. Estas cuatro líneas van directas hacia la computadora y estas controlan la inyección y a la misma vez controlan el avance de chispa del distribuidor. Por esa razón, este distribuidor no tiene membrana de avance, tampoco tiene contrapesas. Y como actuador tenemos la bobina que está por acá. Para hacer la prueba, solamente necesitamos conectar la primera línea, que es positiva, la segunda línea, que es negativo de bobina. Por acá tenemos un conector. En el conector la línea anaranjada es positiva y la verde es negativo de bobina. Las líneas en el vehículo pueden ser de otro color. Solo basta con que sepamos el orden. Vamos a conectar dos positivos. Uno hacia la bobina el otro hacia la línea anaranjada de este tono. Necesitamos conectar dos negativos, uno hacia la bujía de pruebas y el otro hacia la carcasa del distribuidor. Podemos conectar en cualquier parte del distribuidor. Y por último necesitamos un negativo de bobina conectada entre la bobina y la salida C del distribuidor. Teniendo todo conectado y al girar el distribuidor, al encender la batería, tiene que haber chispa en la bujía de pruebas. Como pudieron observar, sí hubo chispa en la bujía. Quiere decir que el distribuidor está en buenas condiciones. ¿Qué pasaría si no hubiera chispa en esta prueba? Una de las primeras cosas que la mayoría de mecánicos hacen al momento de que no tira chispa es cambiar el módulo encendido. Pero el gran problema con estos distribuidores no es el módulo en sí, sino que es la bobina captadora. Muchas veces estas bobinas, con el tiempo, este plástico se quiebra y se exponen los hilos que lleva internos en la bobina captadora.
Con solo uno que se rompa, ya hace que la captadora ya no trabaje como tiene que ser. Entonces, aquí lo más recomendable antes de cambiar el módulo es hacer la prueba del captador. Acá tenemos un captador extra y vamos a medir cuánto tiene de resistencia. Vamos a poner por acá el distribuidor. Voltímetro en escala de 2 kilo ohmios. Vamos a medir cuánto tiene de resistencia. Entre las dos puntas de acá vamos a poner las puntas del tester. Tenemos una lectura de 800 ohmios aproximadamente. 860. Este valor es normal en este tipo de vehículos. ¿Qué pasaría si no hubiera resistencia? Entonces quiere decir que este captador está cortado internamente y por ende hay que reemplazarlo. La mayoría de mecánicos que cambian el módulo lo hacen con justa razón, ya que es el componente que menos cuesta quitar en este distribuidor. Solamente quitamos estos dos tornillos y ya sale el módulo encendido. Lo que cuesta un poco más es quitar el captador. Aquí el consejo es conseguir otro distribuidor, o si se encuentra el captador como el que tenemos disponible nosotros, es cambiarlo. En realidad el cambio no es tan difícil. Lo que sí tenemos que hacer es, para desarmarlo, necesitamos marcar esta pieza, porque al momento de quitarla la podemos dejar en el mismo, al dejarlo en el mismo lugar no hay problema, pero si lo dejamos al revés, entonces el rotor va a pegar en el cilindro 4 en vez de pegar en el cilindro 1. Y para desarmarlo es muy sencillo, solamente necesitamos algo con punta. Por ejemplo, la misma punta del tester nos puede servir. Vamos a quitar. Aquí tiene un resorte. Y aquí lleva un pin. El pin no va a presión, así que al quitar el resorte, también va a salir el pin muy fácilmente. Entonces quitamos el resorte con la punta del tester y tenemos el resorte. El pin lo podemos quitar fácilmente con el mismo tester. Por esa razón tiene este espacio aquí el distribuidor para poder sacar el pin del eje. Aquí tenemos el pin, tenemos la pieza, tenemos esta arandela que está acá, y tenemos esta pieza triangular y este resorte. Quitamos todo esto y ahora el eje completo sale fácilmente. Aquí ya necesitaríamos tener una tenaza para abrir seguros. Solamente quitamos este seguro y ya podemos hacer el cambio de la bobina captadora sin problemas. Otra cosa usual que puede pasar con estos distribuidores es que esta pieza donde va el captador se quiebra por el mismo tiempo. Entonces muchas veces ponemos estos cables al revés. Y al ponerlos al revés
no trabaja el módulo de manera correcta. Entonces acá quitamos este conector y aquí pueden ver en el módulo encendido que están los dos pines. Recordando que la primera línea es la blanca, la que va por acá, y la segunda línea es la línea verde. Si al cambiar el captador aún así tenemos problemas con la chispa, entonces ahí sí procedemos a cambiar el módulo de encendido. También puede darse el caso que aún cambiando el módulo de encendido haya chispa pero no inyección. Entonces ahí sí ya puede ser un problema o del módulo o de la computadora en sí. Al momento de hacer esta prueba solamente verificamos que haya chispa, pero no verificamos en sí si la computadora está trabajando de manera correcta. Por esa razón, a veces también es recomendable cambiar todo el distribuidor. También en otro caso, con la tapadera y rotor, hemos visto que a veces cuando la chispa entra a la tapadera pero ya no sale, entonces el problema es el rotor. Recientemente tuve un caso de este tipo. El cliente me decía que no había chispa a las bujías, pero sí salía de la bobina. Entonces el rotor tenía un agujero pequeñito por el cual se iba la chispa. Entonces ahí la recomendación al cliente fue cambiar tapadera y rotor. Otro detalle que puede pasar con estos distribuidores es que quieran pasarlos de inyectado a carburado. En realidad sí se puede dejar este mismo distribuidor, pero cuando se anule la computadora ya no va a tener el control de la chispa como si lo tiene un distribuidor de tipo carburado. Entonces ahí sí se tiene que cortar el distribuidor y poner uno de tipo carburado. Que tendría que hacerse un adapte en ese caso. Estas han sido las pruebas al distribuidor de Evo Racer con motor C16NE. Si tienen más preguntas, pueden hacerlas en los comentarios. Y no olviden de suscribirse a nuestro canal. Gracias por su atención, les saluda el muchacho de lentes y nos vemos en un próximo video.